para comenzar, quiero preguntarles si ustedes alguna vez han tenido un objeto que es muy especial para ustedes. Dígase, no sé, un perfume, un vestido, un reloj, una joya, que tiene mucho valor para ustedes, bien sea porque es muy costoso, fue algo que les regalaron o algo por lo que ahorraron por tener o que se mandaron a hacer con mucho esfuerzo, o tiene un significado particular porque era de su abuelito, se lo regaló a alguien en particular y ese objeto es muy valioso para usted. Entonces quiero preguntarle si alguno ha tenido o tiene un objeto de esas características. Bueno, y ese tipo de objetos solemos usarlos solo de vez en cuando, ¿verdad? No es algo que usamos en el diario, sino que para ocasiones especiales, ocasiones que consideramos que ameritan, que son lo suficientemente importantes como para utilizar ese objeto, pues solo para eso lo usamos. Entonces, no sé si es un producto muy costoso, solo lo uso para esa ocasión especial porque no me lo voy a gastar para ir al trabajo o andar en el Transmilenio. O un vestido muy costoso, un vestido muy especial, no me lo pongo en el día a día, sino en esa ocasión que yo digo, es tan especial que voy a gastar un poquito de este vestido que tanto me gusta, que es tan valioso. Y hoy vamos a hablar de una mujer que tenía un objeto así, muy valioso, pero que decide gastarlo en una ocasión que ella considera totalmente valiosa, totalmente importante. Vamos a leer entonces esa historia. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1. Yo voy a estar leyendo la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos, La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, ¿cuál era el objeto de alto valor de esta historia? Un perfume de nardo puro. El nardo era una planta de India y que fuera puro significaba que no estaba mezclado con absolutamente nada más. Y nos dice que valía casi que el salario de todo un año. Y si más o menos hacemos cuentas, si ganamos un mínimo mensual, entonces más o menos más de entre 10 y 15 millones costaba. Imagínense un perfume de ese valor. Y ella le quedaba casi medio litro de ese perfume. Y ella derrama ese perfume tan costoso sobre Jesús. Todo lo que le quedaba en ese frasco lo derrama sobre Jesús. Y hay que tener en cuenta que en esta época las mujeres, la mayoría, no trabajaban, pero tampoco tenían dinero y propiedades
cuentas en el banco, por así decirlo. Entonces, el poder adquisitivo de las mujeres era muy bajo. Y ellas lo que hacían es que las inversiones que tenían era representada en joya y ropa, y en este caso en un perfume. Entonces, viendo este contexto podemos ver que María no solo le dio un perfume muy costoso, sino seguramente de las pocas cosas de muy alto valor que ella tenía. Entonces, su acto mostraba y significaba que Jesús era muy especial, tan importante que era digno de lo mejor que ella tenía. Y por eso estaba dispuesta a gastarlo todo. O sea, ni siquiera fue como que le hizo un 2 splash. No, dice que quiebra el frasco, es decir, le quita el sello y lo derrama todo. Pero además ella adopta una posición en particular. Dice que ella derrama el perfume sobre Jesús y lo seca con su cabello. O sea que no fue como que cogió y chao. No, ella se postra ante Jesús y derrama ese perfume y con su cabello, miren todo lo que ella se tuvo que postrar, cómo se tuvo que incorporar así para secar con su cabello los pies de Jesús. Ella adopta una posición de rendición total, de humildad, de entrega, y allí derrama todo de lo que ella tenía, que era valioso. Entonces quiero que cada uno nos preguntemos, ¿qué es valioso para mí? En este caso fue un perfume. ¿Qué es valioso para ti? Puede ser algo material, algo que con mucho esfuerzo has conseguido, dinero, objetos. Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un proyecto, puede ser tu trabajo. No lo sé. Pensemos cada uno, ¿qué es lo más valioso que yo tengo? Y después de que piensen, espero que estén pensando, piensen, ¿estaría yo dispuesta a entregarlo completamente a Él? ¿A dárselo, a gastarlo en Él? ¿Estaría dispuesto a rendirme a Él como María y allí, rendido completamente, entregarlo todo? Y estas fueron las preguntas que Dios me llevó a hacerme a mí misma. Y mientras reflexionaba en esto, comencé a pensar, ¿por qué María haría eso? Fue la única que lo hizo, allí habían muchas personas. ¿Por qué tenía María a Jesús en tan alta estima? Entonces vamos a revisarlo, vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aquí nos volvemos a ubicar en la casa de esta familia. Recordemos que eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Y Jesús los visita. Entonces dice en el versículo 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Tan descarada esa, ¿no? ¿Cuántos pensamos eso de los hermanos? Como dice, no ayuda a nada y yo haciendo todo. Dile que venga a ayudarme, le dice Marta a Jesús. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto
y nadie se la quitará. María había descubierto lo realmente importante. Descubrió que era mucho más importante tener una actitud de adoración y meditación para escuchar con mente abierta y un corazón dispuesto las palabras de Jesús. Y allí ella conoce quién es Jesús. Y el título de esta enseñanza se llama así: Lo conocí y encontré lo más valioso de la vida. Y es que muchas veces cuando estamos ante Jesús, en su presencia, estamos como Marta. Acá está Jesús, en su presencia estamos y yo estoy aquí haciendo y corriendo. O a veces estoy quieto físicamente y estoy haciendo mi devocional y mi mente está allá, haciendo, pensando. Y es tan fácil estar en su presencia sin compartir con Él. Y entonces pensaba yo en todas las veces que estoy haciendo mi devocional y me dedico a hablar y le cuento y le comento y le indico absolutamente todas mis preocupaciones, mis conjeturas, mis planes, todas las asociaciones que hago de qué podría pasar, qué podría no pasar. Y estoy en su presencia, pero estoy como Marta, distraída con 1000 cosas. O cuando pongo la prédica en YouTube porque me la estoy viendo después, porque estaba con los niños o porque no vine acá, y pongo la prédica y estoy allá en la cocina lavando un plato, moviendo una cosa, haciendo oficio, dibujando, haciendo unas tareas, entregando un trabajo. Lo último que estoy haciendo es prestándole atención. Y muchas veces estamos así, cuando lo que más anhela Dios no es todo lo que hacemos para Él, sino que le conozcamos. Y es lo que nosotros más necesitamos. Sí, Dios se preocupa por nuestros problemas. Sí, en su presencia podemos expresarle todo lo que sentimos, orarle por cada una de las peticiones que hay en nuestro corazón, pero eso no es lo más importante. Y es a veces lo único que hacemos cuando estamos delante de su presencia. A veces lo único que hacemos es buscar sus manos para ver el milagro y pedirle el milagro que necesito. Y Jesús sí obra milagros a nuestro favor, obra a favor nuestro, porque nos ama y le importa. Pero Él no está interesado en hacer milagros de provisión contigo, en sanarte y ya. Él está interesado en que tú y yo le conozcamos a Él. Y eso es lo que descubrió María. Dice que María se sentó. Y sentar implica hacer un stop, ¿sí? De pronto antes de que llegara Jesús, ella también estaba alistando los platos, o sea, Jesús iba a ir a su casa. Era la visita del año. Y seguro ella también quería que todo estuviera limpio, estaba ya barriendo, alistando, lustrando los platos. Pero cuando llega Jesús, ella se sienta, o sea que se queda quieta, para. ¿Y se sientan dónde? ¿En la cocina, allá mientras pica habichuelas? No, se sienta a los pies de Jesús, cerca, muy cerca, lo más cerca que ella podía. Se sienta ahí. ¿Pero para qué? Dice ahí después que se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Eso fue lo que descubrió María, que era mucho más importante parar, estar cerca de Él para escuchar sus enseñanzas, para escuchar su palabra. Y allí, en ese lugar, es que María conoció a Jesús. Eso fue lo que ella descubrió, que eso era lo más importante.
Y allí cerca de su presencia, cuando uno dispone su corazón, tiene una actitud de adoración, de meditación, de concentración, le conocemos. Y allí le fue revelado quién era Jesús. Muchos hablaban de él, hacían muchas especulaciones acerca de quién era ese personaje. Y a María allí no solo vio los milagros, no solo escuchó parábolas, le fue revelado que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que el yo soy estaba ahí en su casa. Tuvo una revelación maravillosa y por eso, ante esa revelación de entender realmente quién era Jesús, María solo pudo postrarse y dar todo de ella. De su corazón solo podía brotar adoración. Una adoración que lo llevó a entregar lo más valioso que ella tenía. Una adoración genuina al entender quién era Jesús. Y vio que solo Él era digno de lo mejor que ella tenía, que todo lo que estimaba bueno, Él era digno de recibirlo, porque Él era mucho más grande, mucho más importante. Y ese es el anhelo que tiene Dios, el que cada uno de nosotros le conozcamos. María le conoció y encontró lo más valioso que tenía en la vida. ¿Cómo estamos en su presencia? ¿Somos Marta o estamos como María? Porque si estamos como Marta, seguramente podremos decir que tuvimos el privilegio de conocer a Jesús. Y yo le hice la cena a Jesús, yo lo atendí, sí, yo le serví, pero no le conocía. Marta hizo muchas cosas. Y servir a Dios es muy importante y es lindo y es un privilegio. Pero el anhelo de Jesús es que le conozcamos. Y eso lo podemos leer en unos pasajes que vamos a revisar. Miremos Jeremías capítulo 9. Dice en el versículo 24. Bueno, acá en el capítulo venía diciendo que los sabios se jactaban de su sabiduría, de los poderosos de su poder, del rico se jactaba, se alababa de sus riquezas. Y en el versículo 24 dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué alguien podría alabarse, celebrar, decir yo? En lo que hacía Marta, servir a la mesa, yo recibí a Jesús en mi casa, yo le serví. No, dice, jáctate, celebra, alaba, enorgullécete de conocer verdaderamente a Dios. Y no solo decir, yo sé que hay un Dios y se llama Jesús, sino de saber quién es Él, quien demuestra amor inagotable, que es justo, que es recto, que se agrada en hacer justicia y rectitud. O sea, conocer realmente en esencia quién es Él, conocerle verdaderamente. Miremos Oseas capítulo 6. Dice en este capítulo que el Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y dice en el versículo 3, oh, si conociéramos al Señor,
Esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer y llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Aquí dice, el Señor es seguro que te va a responder. Si tú te acercas a conocerle, si te esfuerzas por conocerle, dice, mira, así como estás seguro de que amanece porque amanece, uno no tiene dudas de que hoy se hizo de noche y mañana va a salir el sol, ¿sí? Acá no tenemos estaciones, pero que en la primavera llueve y eso es fijo. Dice, así como estás seguro de ello, ten por seguro que el Señor te va a responder. Entonces, descansa en eso. Descansa en que Él te responderá. ¿En qué te tienes que esforzar? En conocerlo. Esforcémonos por conocerlo. Y si seguimos unos versículos más adelante, dice en el versículo 6, está diciendo Dios, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Más que sacrificios, más que ofrendas, quiero que me conozcan. Ese es el anhelo de su corazón. Miremos Isaías, capítulo 65. Versículo 1. Dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Eso representa lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros no estábamos interesados en buscarle, cuando no estábamos interesados en siquiera saber quién era Él, Él desde siempre se ha dado a conocer al hombre. Dice que Él decía, aquí estoy, a una nación que no le invocaba, a una nación que no le buscaba, pero Él estaba diciéndonos desde hace tiempo, desde antes que naciéramos, aquí estoy. Yo me dejo encontrar, si tú me buscas, no me voy a esconder. Y esa fue la obra que hizo Jesús. Nuestra relación con Dios estaba quebrantada por el pecado. No podíamos acercarnos a Dios porque Él es santo. Y en nosotros hay pecado, una naturaleza pecaminosa. Pero como su anhelo es tener una relación con nosotros, envió a Jesús. Envió a Jesús para morir en la cruz por cada uno de nosotros, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y Jesús decide tomar ese lugar y cumplir esa consecuencia, esa sentencia de muerte, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y al aceptar a Jesús en nuestro corazón y confesar con nuestros labios que Él es el Señor, recibimos salvación y Él con su sangre nos limpia del pecado. Y entonces podemos nuevamente tener una relación con Él. Dice que nos esforcemos en conocerlo. Porque aunque Jesús hizo lo más difícil, el paso más grande que había que hacer para restaurar esa relación, ahora es mi decisión aceptar esa obra que Él hizo, pero además caminar en esa obra que Él hizo, construir esa relación. Él está ahí con brazos abiertos. Esperando que tú te acerques. ¿Cuántas veces le vas a rechazar? ¿Cuántas veces vas a seguir diciendo, sí, yo creo en Dios, he escuchado de Dios, pero prefiero caminar aquí lejos?
Cuando Jesús hoy te dice, yo morí en la cruz por ti para darte salvación y restaurar tu vida. ¿Vas a aceptar esa obra de amor que Él ha hecho? Él te está diciendo, aquí estoy, ya pagué el precio, acércate. ¿Vas a seguir en tu camino o te vas a acercar a Él? Él anhela que le conozcamos. Y así como María, que le conoció y encontró lo más valioso que podía haber, que podía existir, encontramos ejemplo de otras personas que también le conocieron y encontraron lo más valioso de su vida. Y frente a esa verdad, se rindieron completamente y entregaron todo. Incluso lo más preciado de su corazón. Y quiero que veamos dos ejemplos de eso. El primero es el ejemplo de Pablo. Entonces, para hacer una contextualización rápida del personaje, Pablo era un judío. La historia de Pablo va después de la muerte de Jesús, no mucho tiempo después. Pablo es un judío criado en la ley de Moisés con los mejores maestros. Él va a las mejores academias, por así decirlo. Entonces es un experto de la ley y de la religión judía. Pero además no era solo conocedor de la ley, él la practicaba al pie de la letra. Y eso pues hizo que Pablo fuera una persona muy importante entre los líderes religiosos, pero además de ser importante, era una persona con mucha autoridad. Y entonces después de que Jesús muere, los cristianos comienzan a predicar y muchos se comienzan a convertir. Y como Pablo, pues desde la religión judía consideran que Jesús no era el Mesías, sino que eso era una secta y tocaba acabarla. Él tenía tanta autoridad que iba a las ciudades y arrestaba a todos los cristianos, los llevaba ante el concilio de Jerusalén. Mejor dicho, donde él iba, los cristianos temblaban, porque tenía mucha autoridad, mucho poder y estaba absolutamente determinado a acabar con los cristianos. Entonces este es el personaje Pablo y esa era su vida. Entonces vamos a ver qué pasa con él en Filipenses capítulo 3. Entonces, si leemos desde el versículo 7 nos dice, bueno, él antes estaba diciendo como todas las cosas de las que se podía alabar o chicanear. No, él decía como yo fui circuncidado cuando tenía 8 años, soy ciudadano de Israel, mejor dicho, todo de lo que él podía desde la religión judía que se veía como lo más top de lo más top. Él dice, yo era absolutamente todo eso. Pero miren qué dice en el versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos.
Entonces lo más valioso para Pablo era esa posición importante, esa formación académica rigurosa que él tenía, su gran disciplina para someter su cuerpo a cada una de las leyes, sus habilidades sobre las que él podía decir, soy salvo porque obedezco la ley. Eso era lo más valioso para Pablo y seguramente la fama que tenía, la posición tan importante en las sinagogas, en los concilios, entre todo su pueblo, la fama. Pero él dice, eso era antes. Él conoce a Dios y dice, es muchísimo más valioso conocer a Cristo. Tanto que describe lo que antes era valioso como basura. Así es como lo califica. O sea, eso pierde tanto valor delante de Jesús que él decide entregar su vida completamente a Jesús. Tanto que después de perseguir a la iglesia, él se convierte en uno de los predicadores más valientes y tiene que sufrir persecución, cárcel, muerte, hambre por causa de Cristo. Pero él conoció a Jesús, a ese que él perseguía, lo conoció. Y es tan valioso, se vuelve tan valioso para Pablo que dice, lo que sea, o sea, si me toca morir, lo que sea que tenga que sufrir, Cristo lo vale. Él lo vale todo. Y deja completamente esa posición, deja completamente su conocimiento, deja completamente la fama, todo pierde valor para Pablo porque Cristo ahora lo llenaba todo y él descubre que lo más valioso de la vida es conocer a Cristo, caminar con Él. Otro ejemplo de eso es Abraham. Entonces también para contextualizar nuestro personaje, Abraham era un señor que vivía en Ur de los Caldeos, casual, y Dios un día se le revela y le dice, sal de allí, de tu casa, de tu parentela, de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham comienza a caminar en fe y comienza a seguir a ese Dios que se le reveló. En ese tiempo Dios no se había revelado a las personas como Yahvé, como el yo soy, no había una ley, un libro, nada. Pero Dios se le revela y Abraham cree y lo sigue. Y Abraham comienza a conocerle y a caminar en fe. Pero a Abraham le pasaba una cosa, y es que no podía tener hijos. Y ya era muy anciano, igual que su esposa, muy viejitos, seguramente ya resignados, pero el Señor le dice que va a ser una gran nación de él. Y le promete un hijo y él tiene que esperar muchos años y en esos años de espera mete las patas y la embarra. Pero Dios cumple su promesa y ese hijo tan anhelado, tan esperado, llega a sus vidas y se llama Isaac. Y entonces es un milagro gigante porque pues ellos ya eran ancianos, reancianos y tienen un hijo en medio pues de su edad tan avanzada que era algo completamente imposible. Entonces se pueden imaginar lo valioso que era Isaac para la vida de Abraham. Entonces vamos a leer qué sucede en Génesis capítulo 22. Dice en el versículo 1. Entonces acá en el capítulo anterior nos cuenta el nacimiento de Isaac, tal, que le pusieron Isaac. Bueno, y acá nos dice, tiempo después, ha pasado un tiempo después del nacimiento, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, Isaac, a quien tanto amas. O sea, él le aclara, le dice, sí, yo sé que es solo uno, que solo tienes uno. Sí, sé que lo amas, sí, a ese mismo, no a ningún otro. No a Ismael, a Isaac, al hijo que tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada
sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. O sea, ¿quién no lee eso y se estremece? O sea, es que la Biblia hay que leerla poniendo todos los sentidos. Imagínense que Dios les pidiera algo así. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Yo creo que Abraham no se podía ir con nadie porque cualquiera lo hubiera detenido. O sea, como que yo creo que le da pena lo que iba a hacer. Que les dice, yo voy mejor solito. Deja a los siervos. Entonces, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham, Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Wow. ¿Qué hizo que Abraham siquiera se le ocurriera seguir esa instrucción? Completamente descabellada, completamente inhumana, digo yo. Pero Abraham conocía de tal manera a Dios que no le niega lo más valioso. Y aquí no estamos hablando de un objeto que pronto podríamos reemplazar, con mucho esfuerzo, pero reemplazar. Estamos hablando de su hijo. Pero Abraham, con las dudas, titubeos, el dolor, lo que fuera que estaba sintiendo,
decide obedecer y entregar a Isaac. Entrega lo más valioso. Y miren que al final no lo mata, porque Dios no quería que sacrificara a Isaac. Dios, es más, Él reprende a Israel cuando ellos comienzan a seguir la práctica religiosa de los otros pueblos de sacrificar a los hijos. Dios no quería que sacrificara a Isaac, pero estaba probando el corazón de Abraham. Si realmente Abraham le amaba o solo quería la promesa. Porque muchas veces por lo que más le oramos a Dios, las bendiciones que más anhelamos terminan siendo lo que nos saca y nos aleja de Él. Eso valioso se convierte tanto en el centro de mi vida que Dios queda a un lado. Y Dios prueba a Abraham en eso. Si realmente amaba a Dios o solo quería la promesa. Y en Hebreos podemos ver por qué Abraham hizo eso. Porque estuvo dispuesto a sacrificar, o sea, él mismo matar a su propio hijo solo porque Dios se lo había pedido. Lo vemos en Hebreos capítulo 11. Dice en el versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham lo hizo porque creía en Dios, conocía a Dios, al Dios que le estaba dando esa instrucción tan descabellada. Lo conocía y sabía que Dios le había dicho no solo que le iba a dar un hijo, sino que le iba a hacer una gran nación de sus descendientes, y que era a través de Isaac. Y como conocía a Dios, sabía, como dice acá en Hebreos, que podía levantarlo de los muertos, que algo iba a hacer. Pero su fe estaba en Dios, en el Dios que conocía. Eso que es valioso para mí, que amo tanto, no voy a estar dispuesto a entregarlo por alguien a quien no conozco, por alguien que no considero importante, que no considero valioso. Pero estas personas, podemos ver el ejemplo de rendir un objeto material, un objeto costoso, de rendir mi orgullo, mi conocimiento, lo que yo sé, lo que yo puedo, mi vida, lo que yo hago, incluso hasta rendir a las personas que yo amo. Y esas tres personas tienen lo mismo en común. Encontraron que lo más valioso en la vida era conocer a Jesús. Que lo más valioso en la vida era tenerlo a Él.